Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Qué significa realmente que Aslember aún tenga espacio en su corazón para Özkan Deniz, pero no en su vida? ¿Es esto un cierre definitivo, o el inicio de un nuevo capítulo lleno de tensión? Comenta abajo tu opinión. Aslember rompió el silencio con una frase que sacudió las redes sociales. Kalbin de Özkan ayer alabar ama ark beninle yürüyemez. En mi corazón aún hay lugar para Özkan, pero ya no puede caminar a mi lado. Estas palabras no fueron lanzadas al aire por casualidad. Según fuentes cercanas a la actriz, esta declaración se produjo después de un encuentro privado entre ella y Özkan Deniz, ocurrido en un camerino, justo después de una gala benéfica en Estambul, donde ambos fueron vistos por última vez juntos, aunque no exactamente juntos. ¿Qué pasó realmente en ese camerino? ¿Por qué decidió decir algo tan profundo y al mismo tiempo tan definitivo? Un testigo que trabaja en producción y pidió no ser identificado, reveló que el momento fue tenso, lleno de emociones no resueltas. Según sus palabras, Özkan entró primero. Estaba nervioso, con el celular en la mano, leyendo algo una y otra vez. Asl llegó 5 minutos después. Se saludaron, pero el ambiente se volvió muy frío. Después de unos minutos de silencio, ella le dijo esa frase. Él bajó la mirada. Detente un momento. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Asl realmente ha superado a Özkan o está tratando de protegerse? ¿Tú también has sentido amor por alguien que ya no puede estar contigo? Cuéntanos en los comentarios, te leemos. La historia entre Asl y Özkan ha sido una montaña rusa. Aunque nunca lo hicieron oficial públicamente, los rumores sobre su intensa conexión han circulado durante años. Han trabajado juntos, han compartido momentos íntimos frente a las cámaras y, según personas del círculo más cercano, vivieron un romance en la sombra, marcado por silencios y despedidas sin cierre. Una fuente cercana a Asl comentó. Ella lo quiso de verdad. Pero Özkan siempre llegaba tarde. Cuando Asl quería construir, él estaba ocupado escapando de sus propios miedos. Ahora ella ha cambiado, ha sanado. Sin embargo, Özkan no parece haber pasado página del todo. Recientemente publicó en sus redes una frase que muchos interpretaron como un mensaje velado hacia Asl. Algunas personas solo se aman una vez, y luego aprenden a fingir que todo está bien. ¿Casualidad? ¿Indirecta? ¿O un grito desesperado de quien sabe que ha perdido a la única mujer que lo entendía de verdad? Y mientras Asl trataba de cerrar heridas, Özkan parecía abrir nuevas. Su publicación generó una ola de comentarios entre los fans, muchos de los cuales aseguraban que él no la ha olvidado. Algunos incluso afirmaron haberlo visto visitando lugares que solían frecuentar juntos, como ese pequeño café en Ñanta donde, según testigos, se sentó solo durante horas mirando al vacío. Pero lo más impactante ocurrió hace apenas unos días. En una entrevista televisiva, Özkan fue preguntado directamente sobre Asl. Su respuesta fue corta, pero cargada de emoción. Algunas personas se van, pero nunca salen del corazón. La presentadora, visiblemente conmovida, intentó cambiar de tema,
pero el ambiente ya estaba cargado de una nostalgia que muchos interpretaron como una confesión silenciosa. ¿Fue esta su forma de pedir perdón? ¿O tal vez una última esperanza lanzada al viento? Asl, por su parte, ha seguido adelante. Está enfocada en nuevos proyectos, rodeada de amistades leales, y según fuentes cercanas, en paz consigo misma. Sin embargo, hay algo en su mirada que todavía habla de un amor que no fue olvidado, sino guardado con delicadeza. Aprendí que hay personas que se aman mucho, pero que simplemente no pueden caminar al mismo ritmo, dijo en una reciente entrevista, dejando claro que el amor no siempre basta. Un dato que pocos conocen es que Asl comenzó recientemente terapia emocional intensiva, no porque se sienta rota, sino porque quiere cerrar ciclos de manera consciente. Según allegados, uno de los temas recurrentes es precisamente su historia con Oscar. Fue una etapa importante, pero no define quién soy ahora, habría dicho. A pesar de los intentos de ambos por reconstruir sus vidas por separado, los fanáticos se niegan a aceptar que esta historia ya terminó. En redes sociales circulan teorías, recopilaciones de viejas entrevistas, miradas que se cruzan y palabras no dichas. Para muchos, esta no es una ruptura, sino una pausa en una historia que aún tiene capítulos por escribir. Pero la realidad es más compleja. Según un amigo mutuo, el verdadero obstáculo entre ellos no fue la falta de amor, sino la diferencia en los tiempos emocionales. Ella estaba lista para construir, él aún estaba demoliendo sus propios muros, explicó. Hoy, mientras Asl brilla con fuerza propia y Oscar navega entre la nostalgia y el arte, sus caminos parecen haber tomado rumbos diferentes. Y sin embargo, el eco de lo que fueron resuena en cada palabra, cada mirada, cada canción que ambos comparten desde sus mundos separados. Y ahora te preguntamos a ti, querido seguidor. ¿Crees que Asl y Oscar realmente cerraron este capítulo para siempre? ¿O el destino aún guarda un giro inesperado para ellos? Comenta abajo. Queremos conocer tu opinión. No olvides suscribirte, compartir este video con tus amigos y dejar tu like si te gustan estas historias llenas de emoción y verdad. Hasta la próxima entrega, con más detalles que nadie se atreve a contar. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y compartirlo con otros fanáticos de esta historia tan intensa como real. Nos vemos en el próximo capítulo de esta novela de la vida.